imaginarme, Señor, cómo será. Muy bien. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad. Y con esto queremos decir que la Trinidad tuvo su participación en la obra de la salvación. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora está obrando el Espíritu Santo en la salvación. En la salvación. Yo decía en la mañana, yo puedo entender así. El Padre envió a su Hijo y su Hijo envió al Espíritu Santo. Y así fue como sucedió. Y así es como sucede. Y cuando estamos hablando acerca de la participación del Espíritu Santo en la salvación, ¿cómo es que Él participa? En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, Él ya ofreció, Él ya prometió enviar al Espíritu Santo a hacer la obra que ya estaba establecida. Entonces, en Juan 16:7, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo hace esa promesa de enviar al Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo hace en la salvación. La participación del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Y en Juan 16:7 dice así, está hablando el Señor Jesucristo y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mire, aquí ¿quién está enviando al Espíritu Santo? El mismo Jesús. El mismo Jesús está enviando al Espíritu Santo y es una promesa. Y esta promesa Jesús cumple. ¿Cuándo se cumple? En el día de Pentecostés. Aquí el Señor Jesús está diciendo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El mismo Señor Jesús está enviando al Espíritu Santo para que haga la obra suya en la salvación. ¿Y cuándo se cumple esto? Vamos a Hechos, al libro de los Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Y estamos viendo que el Señor Jesús está diciendo: yo los enviaré. ¿Cuándo sucedió esto? En Hechos 2, 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, el Señor Jesús ofreció enviar al Espíritu Santo. Esto sucede en el día de Pentecostés. Y lo primero que hace el Espíritu Santo en su manifestación en el Pentecostés es llenar del Espíritu Santo a estos varones y a estas mujeres. Lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo en usted es llenarlo del Espíritu Santo a usted y a mí. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando yo recibo a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Cristo? O mejor dicho, la pregunta sería: ¿cuántos de ustedes todavía no reciben a Cristo? ¿Cuántos de ustedes todavía no han confesado que necesitan un Salvador? ¿Cuántos de ustedes no han confesado de que son pecadores y que necesitan un Salvador? La salvación. ¿Cuántos de ustedes? No veo ninguna mano levantada. Entonces entiendo que todos recibimos a Cristo. ¿Cuándo sucede esta llenura? Esta llenura sucede cuando yo recibo a Cristo.
Vamos a poner atención, porque si no me distraigo y listo. Entonces no se puede seguir. Yo pregunto, o mejor dicho, hago esta pregunta retórica. Retórica es yo preguntar y yo mismo contestarme, es una pregunta retórica. Digo, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a mí? Cuando yo recibo a Cristo. Un día usted y yo fuimos convencidos, hicimos una oración. Esta oración es confesar que yo soy pecador y que necesito un Salvador. En ese momento que yo hago esta confesión y que abro mi corazón y que invito al Señor Jesús venir a mi vida, entrar en mi vida, Él viene y entra en la forma del Espíritu Santo y me llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que debe suceder cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Lo primero que sucede en una persona cuando es llena del Espíritu Santo, ¿qué debe suceder? En primer lugar, el Espíritu Santo me debe limpiar. Yo antes de conocer a Cristo estaba muerto en mis delitos y pecados, así dice la palabra. Entonces yo me acerco a Cristo creyendo y confesando mi pecado. Entonces me acerco a Cristo de toda esa inmundicia, me acerqué a Cristo y le digo: Señor Jesús, yo soy un pecador, necesito de ti, ven y sálvame. Ese momento entra el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo quema, porque dice que es un fuego consumidor. Quema, ese fuego del Espíritu Santo me quema todas mis maldades y mis pecados en el momento en que recibo a Cristo. A partir de eso, yo tengo una nueva vida. Aunque todavía tengo rezagos de mi vieja pasada vida, mi vieja vida pecaminosa, todavía quedan rezagos, todavía quedan esos pecados, esos residuos de pecado que todavía tengo que seguir luchando en esta nueva vida. Pero en el instante en que yo recibo a Cristo, viene el Espíritu Santo y ese fuego consumidor consumió todos los pecados pasados y nazco de nuevo, aún teniendo esa naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu Santo entra en este cuerpo pecaminoso, no entra en ningún lado, aquí adentro, en el suyo, donde todavía hay pecado, donde todavía esa naturaleza es caída. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que debe hacer el Espíritu Santo es que yo tenga necesidad de hablar, porque estamos hablando la obra del Espíritu Santo en la salvación. Lo primero que hace el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, ¿sabe qué es? Hablar del Evangelio, hablar de Jesús. Y esto está comprobado aquí en Juan 16, 8, 11. Juan 16, del 8 al 11. Esto es lo primero que hace el Espíritu Santo en mi vida y en la suya. Hechos 16, 8 y 11 dice así. Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, es decir, convencerá a usted y a mí, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, dice. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que primero hace el Espíritu Santo en mi vida y en su vida. Primero me convence de pecado. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. Lo primero que hace el Espíritu Santo en su vida y en mi vida es convencernos y creer en Jesús. Después, ¿qué dice? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, el Espíritu Santo me va a convencer primero de pecado, me va a hacer creer en Jesús. Y lo segundo, ¿qué va a hacer? Que lo que hizo Jesús es obedecerle al Padre, que es morir en la cruz del Calvario, resucitar y regresar al Padre. Eso me tiene que convencer el Espíritu Santo. Y lo tercero, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo me tiene que convencer. La tercera cosa es que el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ya ha sido juzgado y está vencido.
Eso es lo que tiene que convencerme a mí. Y el Espíritu Santo me convence. Y yo ya no estoy atado a las cosas de Satanás. Ya no pertenezco a Satanás, porque él ya está vencido. El Señor ya le venció en la cruz del Calvario. Y cuando yo entro en ese convencimiento y esa palabra me convence, yo ya no pertenezco a él. Y si fallo, y si caigo, ya no es porque tiene la autoridad conmigo, es por mi propia naturaleza, es la que vuelvo a caer y vuelvo a caer y a arrepentirme y a caer y a seguir en este caminar en Cristo. Amén. Vuelvo y repito, ¿qué es la obra del Espíritu Santo en la salvación? Primero, que me convence de pecado. Después, porque no creo en Él, me hace creer en Jesús. El Espíritu Santo me hace creer en Jesús. No es esa obra no es ni suya ni mía, sino del Espíritu Santo que entró en mí y me hace creer en Jesús. Lo segundo que hace, me convence de lo que hizo Jesús, es lo que el Padre quiso, es venir aquí a la tierra, sufrir, padecer, llegar a la cruz del Calvario, morir y resucitar, irse a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que tuvo que hacer y eso me convence a mí el Espíritu Santo. Y de juicio, ¿por cuanto qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado, ya está sentenciado. Jesús en la cruz del Calvario ya le juzgó. ¿Cuál es el juicio de Satanás? Es que por la eternidad pase en el infierno. Pero todavía eso no ha sucedido. Todavía el príncipe de este mundo está por aquí. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no ha venido. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Jesús, lo primero para que esto se cumpla, aunque ya este príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, es como en un juicio. Viene un acusado que ha hecho un delito. El juez le dice, Señor, usted ya tiene 8 años, tiene que pasar en la cárcel. Hasta ahí está el juez diciendo su sentencia, pero todavía no se cumple eso. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que venir el Señor Jesucristo, llevarse a su iglesia, pasar 1000 años, nosotros pasamos 1000 años, regresa el Señor Jesús ya como juez, y ahí sí ya viene a Satanás y le dice, Satanás, tú ya fuiste juzgado, tienes que pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que me tiene que convencer el Espíritu Santo. De esas 3 cosas me tiene que convencer. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? De esas 3 cosas me tiene que convencer el Espíritu Santo. Después de eso, ¿qué tiene que pasar en mí? Vamos al libro de Hechos 2:14. Cuando ellos cuando leímos en Hechos 2:1 que recibieron el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a Hechos 2:14. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo junto con los 120 que estaban ahí y fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Entonces el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como... Y comienza a predicar Pedro. Comienza a predicar. Lo primero que sucedió a estos 11 y a estos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio. Lo primero que hace una persona cuando viene el Espíritu Santo y entra en uno y viene a morar en uno, le compense de pecado, de justicia y de juicio. Luego, ¿qué sigue? Ya convencido de estas 3 cosas, comienza a predicar la palabra de Dios. Por eso es que estos personajes, Pedro y los 11 y los demás, Pedro en cabeza comienza a predicar el Evangelio. Lo primero que debe hacer el Espíritu Santo en usted, después de haber convencido de estas 3 cosas, es que usted vaya y predique el Evangelio. Esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Pedro comenzó a predicar el Evangelio. Aquí dice claramente,
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y comienza a predicar. Y después de la predicación, ¿qué sucede? Vamos más adelante, el 38. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, seguía predicando y predicando y predicando y predicando Pedro. Y el 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión de los unos con los otros, y el partimiento del pan, y en las oraciones. Esto es lo que sucede cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Comienza a predicar el evangelio, y las personas se comienzan a convertir, y las personas se comienzan a bautizar, y las personas comienzan, como dice aquí, perseveran en la doctrina de los apóstoles, es decir, leen la palabra de Dios. ¿Y qué más dice que hacen? En la comunión con los unos con los otros, es decir, compartimos, estamos juntos unos con otros. ¿Y qué más dice? En el partimiento del pan y de las oraciones. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Se congrega, estamos juntos y seguimos adelante. Eso es lo que dice que sucede cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Y comparten el pan. Hacemos esto, lo que vamos a participar ahora, que es la Santa Cena. Estar juntos, estar en comunión. La Santa Cena es esta representación, lo que vamos a hacer es la representación de la iglesia en comunión con Cristo, en unión, en intimidad. Y eso es lo que tenemos que tener unos con otros. La persona que está llena del Espíritu Santo quiere asistir a la iglesia, quiere estar junto con los hermanos, quiere compartir, quiere estar en las oraciones, quiere estar leyendo la palabra de Dios. Así me dice la Biblia, aquí está escrito. Por eso es que dice el 38, clarito dice aquí. El 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La gente se arrepiente, se bautiza y recibe el don del Espíritu Santo. Aquí está escrito. Eso es lo que debe suceder en usted y en mí. Y comenzamos a predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Ahora usted dice: pastor, pero yo no sé hablar, yo no puedo hablar. ¿Cómo? Soy tardo para hablar, soy tonto, no me acuerdo. Eso no es obstáculo, mi hermano. Usted puede hablar de Cristo. Es que, pastor, yo no sé la palabra, en realidad yo no sé ni versículos. Eso no es pretexto. Usted, lleno del Espíritu Santo, como se supone que debe estar, usted tiene que predicar el evangelio. Y usted tiene que comenzar con su casa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con su esposo, con su esposa, con su cuñado, con su tío. Comienza en su casa. Y no necesita saber los versículos bíblicos. Predique lo que conoce de Cristo. Predique lo que Cristo ha hecho en su vida. No necesita aprenderse de memoria la palabra de Dios, saber los versículos. No. Discúlpeme que le diga así. Yo tengo que anotar todos los versículos, porque yo no me sé. No me ha dado esa habilidad, no sé. Estudio la palabra de Dios, pero yo no tengo la habilidad para aprenderme. Si usted, discúlpeme, me pregunta, ¿qué dice en 2 Corintios 5:15? No le puedo decir porque no me sé.
Pero usted le puede preguntar a otro pastor qué dice en segunda de Corintios 5:15, le puede decir, porque así le ha dado el Señor. A mí no me ha dado, yo tengo que anotar todo, porque no me sé. No hay problema, pero predico. Yo tengo que anotar en hojas. Discúlpeme, hay pastores que no necesitan. Anotan en un pedacito de papel, tienen aquí. Y eso para ellos es suficiente. Les ha dado el Señor esa habilidad, a mí no me ha dado. Pero por eso no dejo de predicar. Usted tiene que predicar a su familia. Comience por su familia. Así es lo que está explicado en la Biblia. Cuando interpretamos esa parte de Mateo 28, que ir y predicar primero a Jerusalén, a Samaria, está hablando, y cuando interpretamos eso podemos entender que primero vayamos a nuestra casa, y después al vecino, y después más al barrio y más allá. Pero lo primero, estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación. El Espíritu Santo, ¿qué hace en usted y en mí? Primero me convence de pecado, de justicia y de juicio. Estoy convencido de eso. Después, ¿qué hace? Me hace hablar el Evangelio, me hace hablar de Cristo, de la salvación, de las buenas nuevas. Y usted no necesita esto, discúlpeme, no necesita aprenderse. En el año 1100 y piquito, como se dice, recién ahí pusieron versículos y capítulos a la Biblia. Porque la Biblia no es que nació con capítulos y versículos. En el año 1100 es más o menos que pusieron los teólogos, los estudiosos, comenzaron a poner capítulos y versículos a la Biblia. De ahí era una sola. Entonces no me va a limitar el que yo no sepa qué dice en segunda de Juan y tanto para predicar el Evangelio. Si usted es lleno del Espíritu Santo y usted es salvo, comience a predicar a los que están cerca. Su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus compañeros en el colegio, qué sé yo, donde usted se desenvuelva, ahí predique el Evangelio. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Así es, mis hermanos, como actúa el Espíritu Santo en el plan de la salvación. Primero convenciendo al pecador, luego a ese pecador le hace predicar. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la salvación es expandir las buenas nuevas, expandir el Evangelio de la salvación. En el plan de salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es expandir el Evangelio de la salvación. Porque el Señor dice, Él quiere que todos lleguen a un arrepentimiento. Y el Señor va a usarle a usted y a mí para predicar el Evangelio. Déjese guiar, comience a hablar, dele rienda suelta a su lengua. Comience a hablar de Cristo. ¿Por qué no hablamos de Cristo? Porque en nuestra cabeza y en nuestro corazón hay otras cosas que son más importantes que el Evangelio. Por eso no hablamos. Hablamos de lo que es más importante que lo que está aquí y acá. Eso es lo que hablamos. Si estuviera aquí el Evangelio y aquí el Evangelio, habláramos del Evangelio. No necesitamos saber todos los textos de la Biblia o qué sé yo. Hable lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted me va a decir, es que usted, pastor, usted sí ya tiene experiencia, está ahí, habla. No, yo no nací pastor. Yo aprendí también, confío en el Señor. Mi confianza fue en el Señor. Yo cuando llegué a la iglesia lo único que hacía es llorar y llorar y llorar. Cantaban y yo lloraba, hablaban y yo lloraba, solamente eso hacía. Y de joven, de niño espiritualmente, el pastor donde yo me congregaba dijo, ¿quién quiere ir a estudiar la Biblia? Y ahí estaba la Rocío, me metió un codazo y yo alcé la mano a estudiar la Biblia. Y cuando ya estaba un poquito, si ahora no sé nada de esto, ahora todavía entiendo poquito. Imagínense en ese tiempo.
Y en ese tiempo no sabía nada, pero igual ya tenía mis libritos, mi material. Y me dejé guiar por el Espíritu Santo, porque le dije al pastor donde yo me congregaba, le digo, ¿sabe, Pastor Henry, que yo estoy estudiando esto y quiero compartir con los hermanos? ¿Qué necesita?, me dijo. Le digo, présteme un aula, como ellos tienen una escuelita, présteme un aula. Entonces me dijo, ¿qué aula quiere? Le digo, eso. Ahí le señalé eso. Bueno, entonces dígale al conserje, ¿qué días va a venir? El día lunes. Entonces dígale al conserje que le abra, dígale al hermano Luis que le abra los días lunes a las 7 de la noche. Y éramos 40 ujieres. Y claro, iban unos 20, iban unos 15 ujieres. A oírle hablar a este que no sabía nada. Con unas hojas iba yo. A explicar, a dar clases, y yo mismo no sabía nada. Me dejé guiar por el Espíritu Santo. Y así comencé a compartir. Y después tenía una célula aquí en el ejército. Y en mi trabajo a los muchachos del taller les predicaba. Pero ya hablaba. Y no es que usted me ve que yo hablo aquí. Todos los días tengo temor de pararme aquí. Pero tengo que confiar en el Señor. Tengo que estar convencido de lo que yo hago. Y el Espíritu Santo es el que me convence. Primero de pecado, de justicia y de juicio. Así es esto. No es que nací yo predicador, pastor. No, aprendo. Y todos los días aprendo y todos los días me equivoco. Y sigo pues. Y claro, usted va a decir, es que usted es varón, yo soy mujercita. No, el Señor usa a cualquiera, a quien sea, al que esté dispuesto de esto. Nada más. Lo que necesita de usted y de mí para actuar el Señor y para predicar el Evangelio, porque Él no va a bajar, el Espíritu Santo no va a bajar a predicar por usted, va a utilizarle a usted y a mí para predicar el Evangelio. Y la obra del Espíritu Santo es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. La primera obra, después de convencernos del pecado, de justicia y de juicio. Predicar el Evangelio. Usted tenga una discípula, un discípulo. Cójase a alguien, un amigo de la escuela, un amigo del colegio, un amigo del trabajo, un vecino, alguien, y predíquele el Evangelio. Y cuando ya esté listo, le trae a la iglesia y coge otro. Así crecen las iglesias. No veo otra manera de crecer. Hágalo. Y usted no diga, es que soy demasiado jovencito, es que soy demasiado viejo. No. Moisés a los 80 años le escogió. A Caleb a los 80 años, a los 90 años le usó. Yo me convertí a los 40 años. A los 40 años de vida, después de haber pasado tantas peripecias y pecados y todo lo demás, a los 40 años me convertí. Y tengo 20 y piquito y no les digo más porque hayan de hacer cuentas. Si han de decir ni parece. Así es esto. Ni por viejo, ni por joven, ni por nada, ni porque tartamudo, ni nada. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted comienza a predicar el Evangelio. Que no conozco esto, no tiene que conocer. Tiene que hablar de Cristo, de lo que conoce de Cristo. Si no está haciendo eso, usted tiene que meditar. ¿Qué es lo que está primero antes de que yo predique el Evangelio? Está mi familia, están mis hijos, está mi trabajo, están mis propias cosas, mis intimidades. ¿Qué está? Pero procure que primero esté el Evangelio de la salvación en su corazón y en su mente. Eso procure, y eso es una lucha. Eso es todo el tiempo. Parece que antes yo predicaba más. Algo me está ocupando mi mente y mi corazón, tal vez. Pero tiene que meditar, tiene que pensar qué está pasando. Y no se restrinja. Tome un papelito, un tratadito y vaya en el carro, donde pase. Si le reciben está bien, si no le reciben está bien, pero usted hace lo suyo. Reúnase en su casa con su familia. 2, 3 que son, y lea la palabra, nada más, lea un momentito y trate de entenderla.
El Espíritu Santo debe usarle a usted y a mí para expandir el Evangelio por todo el mundo. Pero para que esto suceda, usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver unos textos donde el Espíritu Santo actúa en proclamar el Evangelio de la salvación. Lucas 8. Lucas 8, del 4 al 15. Esta es una parábola preciosa, ¿no? ¿Qué dice aquí? Lucas 8, 4 al 15 dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga para oír. Oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya entendemos. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién viene? El diablo. De lo que usted oye aquí, sale enseguida y usted ya se olvidó. Vino el diablo y se le llevó. Y por eso cuando le preguntan por ahí, ¿de dónde viene del culto? ¿Qué tal estuvo? Bien, dice. Bonito predicó. ¿De qué habló? Ya no me acuerdo. Ya Satanás ya se les llevó. ¿Por qué? Porque no estamos concretos aquí, porque no estamos concentrados aquí, no estamos poniendo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser entero a la predicación de la palabra. Sale por ahí, regresa a ver. Mueve por aquí, regresa a ver. Están nerviosos, me ponen nervioso a mí. De verdad, ya mismo sale alguien, verá, todo el mundo le da, cosa que yo hasta yo. No, tienen que estar al 100% escuchando la palabra de Dios para guardarla aquí, porque aquí tiene que guardar ese tesoro. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, aquí, adentro. Dale, vea toditos. Y a mí me hacen distraer. Dice así, el 12: y los de junto del camino son los que oyen lo del diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos son los que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aleluya, gloria a Dios, bien, amén. Viene la prueba, ya no se les ve por aquí. Usted tiene que saber por qué le sigue a Cristo. Tiene dificultades, problemas, enfermedad, economía. Por eso le sigue a Cristo. ¿Quiere un milagro? Él lo puede hacer. Pero Él no le va a hacer en una semana de oración. No lo va a hacer en un mes de oración. Él puede hacerlo, pero creo que no lo va a hacer. A Él le gusta que sean perseverantes. Ese es el consejo. Persevera. Al que venciere, dice. Perseverar, hacer. Pero no viene la prueba. Y se van. ¿Qué pasó, mi hermano? No, es que yo más lo que oro y no pasa nada. Eso lo he escuchado por estos 20 y pico de años que tengo en el Evangelio. ¿Qué pasó, mi hermanito? No, es que ya no. Viene la prueba y se van. Usted tiene que saber por qué le sigue a Cristo. ¿Que es legítimo seguirle a Cristo porque tiene problemas familiares? Claro. ¿Porque tiene economía quebrantado? Claro.
¿Porque tiene problemas con sus hijos? Sí, Señor. ¿Porque tiene enfermedad? Sí. ¿Que es legítimo seguirle al Señor por eso? Sí. Pero no es lo mejor. Lo mejor es seguirle a Cristo por amor a Él. Usted sígale a Cristo por amor y no por condición. Es que mi condición es que estoy enfermo, mi condición es que tengo economía quebrada, es que mi condición es que se perdió mi matrimonio, mi familia, mi condición es que mi hijo está en malos caminos, mi condición. No le siga por condición al Señor, sígalo por amor. ¿Es legítimo seguirle por todas estas cosas? Sí, porque somos humanos, pero no es lo óptimo, no es lo mejor. Hay que seguirle al Señor por amor a Él. A Jesús se le dijeron: Señor, ¿cuántos mandamientos mismos son? Moisés dice no sé cuánto, el otro dice ¿cuántos mismos son? ¿Qué respondió? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Ahí se resume la ley y los profetas. Punto. Ahora, pastor, ¿cómo le amo al Señor? ¿Cómo le amo a Cristo? Leyendo su bendita palabra, meditando en ella, orando, ayudando y sirviendo. Muchos de nosotros estamos sentados en la iglesia sin cumplir este mandamiento. Ni el primero ni el segundo. Ni el primero, peor el segundo. Porque le seguimos por otras cosas al Señor. Le seguimos por nuestra conveniencia, por mi situación, por mi condición, le sigo al Señor. Y eso ¿es legítimo? Sí, pero está mal, está mal. Al Señor se le sigue por amor, porque le amo, porque quiero estar con Él. Por eso le tengo que seguir. Y así obedezco el primer mandamiento y el segundo mandamiento. ¿Por qué yo veo en las iglesias, discúlpenme, de los que estamos aquí y de los que se fueron del primer culto, de los que hace unos 3 años ya no hay? Es decir, la iglesia de hace 3 años, esta iglesia de hace 3 años, no sé dónde estarán esos hermanos. De los poquitos que quedamos estamos aquí, la mayoría va cambiando. Eso yo he visto siempre. En la iglesia donde yo crecí, gente de 1,200, 1,500 que llegó hasta casi 3,000 personas llegó esa iglesia. En 3 años no habían ya los que estaban ahí hace 3 años. Habían unos pocos de liderazgo, los mismos. De 1,200, 1,500 personas, habían los 100 que siempre estaban. Los demás, ¿dónde están los demás? Es que, pastor, me he ido tantas veces a la iglesia y no me escucha el Señor, no veo nada del Señor, no sé nada. Aquí dice claramente: los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ya no se les ve en la iglesia. Ya no se les ve en los ministerios, en los cultos, en el liderazgo, ya no se les ve. Se fueron. Por la prueba. Es que el Señor no me escucha. Igual sigue mi marido, igual sigue mis hijos, igual sigue. Y usted, igual también. Nada me puede apartar, ninguna prueba, nada. El 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida. Yéndose, dice, se apartan. Aquí dice claramente, ¿qué es lo que hacen? Son ahogados por los afanes y las riquezas. ¿Cuál es su afán? Usted y yo tenemos afanes. Yo necesito sostener mi vida. Quiero ayudarles a mis hijos, quiero ayudarles a mis nietos. Usted tiene sus hijos, usted tiene su condición también.
Pero eso debe primar en su vida. Eso debe ser lo primero en su vida. No, porque esas cosas, dice aquí, vea, dice clarito, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, se van. Ya no quieren estar en el culto. Yo le digo a usted, discúlpeme que le diga así, aquí hay culto el miércoles y el viernes, culto de adoración. Y hay otras actividades durante la semana. ¿Por qué no viene? Porque yéndose, dice, yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Porque si hay un culto un viernes, un miércoles, ¿qué hace que usted no venga? Usted póngase, a ver, ¿qué hace que no? Ah, es que voy a trabajar, tengo que hacer esto. ¿Y qué hace? Es que me quedo en la casa comiendo. ¿Qué hace? Eso está poniendo en primer lugar antes que reunirse y confiar. La palabra de Dios es la semilla y se pierde por todas estas cosas. Se pierde porque viene Satanás y quita. Se pierde porque hay prueba. Se pierde porque los afanes de la vida. Por eso se pierde. Pero hay uno que sí sostiene. Y dice así, más la que cayó en buena tierra. Si la palabra de Dios es una semillita, ¿en dónde se pone la semilla? En la tierra. Si la palabra de Dios representa la semilla, ¿qué representa la tierra? El corazón del hombre. Entonces dice aquí, más la que cayó en buena tierra. Esto tiene que estar bueno. Buena tierra. ¿Cómo está? ¿Cómo le hace bien usted una buena tierra? Para que crezca, para que usted bote una semilla y crezca. ¿Qué tiene que estar esa tierra? Dice que tiene que estar buena. ¿Y cómo es buena? Limpiando de pedregales, limpiando de mala hierba, limpiando de maleza. ¿Y qué representa ese pedregal? ¿Qué representa esa maleza? ¿Qué representa esa mala hierba? ¿Qué representa esa suciedad? El pecado. El pecado representa. Si en este pedazo de tierra hay escombros, hay mala hierba y hay un montón de cosas, no puedo yo venir a tirar semilla y esperar que crezca. No va a crecer. ¿Qué tengo que hacer? Limpiar este terreno, sacar la mala hierba, sacar los pedregales, sacar todo, limpiar y ahí sí poner semilla. ¿Es o no es lógico lo que explica la Biblia? Así de simple. Yo y usted fallamos. ¿Qué tengo que hacer para que esta palabra obre en mí y venga fruto? Confesar mi pecado y no cansarme de confesar mi pecado y no cansarme de confesar mi pecado y no cansar y confesar y confesar y confesar. Puede haber un tronco malo aquí. Si confieso, el Señor le retirará. O puede haber una cosita chiquita, también limpiará. ¿Cómo viene a producir acá? Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, dice, aquí dice, léale, no me vea, a mí yo no. Más los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Dan fruto con perseverancia. Con perseverancia, mis hermanos, discúlpeme. Perseverantes. No es que ya oré, pastor, que ya oré y no pasa nada. ¿Cuánto tiempo? Una semana, dice. El Señor puede hacer en un segundo eso, pero no lo va a hacer, porque usted no aprendería nada, porque yo no aprendería nada. Por eso me mantiene bastante tiempo en pruebas, en situaciones para que yo aprenda. Él lo puede hacer así, pero no lo va a hacer, porque Él es un buen Padre y quiere el bien para usted y para mí.
Usted no va a querer tener supongamos, un médico en casa que no haya ido a la universidad, solamente por llamarle médico. Es que mi hijo es doctor y pasó por la universidad. No, no puede, tiene que pasar. Tiene que haber un proceso, una enseñanza, un aprendizaje, una experiencia. Necesitamos entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que leemos de esto tiene que ser obra del Espíritu Santo. Así actúa la palabra de Dios, predicada a través del Espíritu Santo. Y para que esta parábola se haga realidad, tiene que ser usado usted y yo por el Espíritu Santo. Yo no quiero que usted pase aquí sin hacer nada en esta congregación. Usted ya tiene que tener un propósito, tiene que tener una misión aquí, porque de lo contrario puede estar sentado aquí 20 años, como puede estar sentado en un estadio, en un cine, no sé. Usted tiene que lograr un propósito. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Yo no sé nada, no he sabido nada por años, no supe yo nada, solamente me dejé guiar, tenía unos papeles, unos material, le dije al pastor quiero compartir y punto, y así comencé. Y he tenido grupitos, una célula acá, en el taller donde yo trabajaba, cositas así, pero aquí dice clarito, aquí qué dice, disculpe, no porque sea santo, porque ni me parezco. Pero aquí dice cuál es lo necesario para que el Señor obre en nosotros. Los de buena tierra, estos son que con corazón bueno. ¿Qué hace un corazón bueno? ¿El estar limpio totalmente delante de Dios? No, eso no existe. Un corazón bueno quiere decir un corazón obediente, un corazón manso, un corazón sencillo. Eso quiere decir un corazón bueno. Y Él obrará. Él sabe su condición y Él sabe mi condición. Y a pesar de eso, Él obra en usted y Él obra en mí. Esto no es, discúlpeme, esto no es porque usted es mejor que cualquiera o que usted es más santo que cualquiera. No. Esto es por un corazón bueno y recto. ¿Qué es recto? Recto y saber que algo que usted hizo está mal, arrodillarse, pedir perdón y arrepentirse. Eso es recto. Recto no es que usted no hizo nada, eso no existe. Hasta que venga Cristo y nos transforme, no existe. Cuando venga Cristo, le ha de encontrar a un Jaime tal y como es. Solamente la fe me hará que Él me transforme. En un segundo, dice. La fe. Porque me encontrará igual, o sea, me encontrará tal y como soy, con mis fallas, con todo. Y Él me transformará. Solo por fe. Nada más. Necesitamos saber qué estamos haciendo aquí y cuál es la obra del Espíritu Santo y dejarnos llevar por la obra de Él. Porque la obra es de Él, del Espíritu Santo. Vea lo que dice en Romanos 1:16. Me voy a adelantar un versículo más de lo que prediqué en la mañana. Romanos 1:16. Aquí le voy a demostrar que no es por usted, ni que sea yo, ni nada de eso. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder del Jaime para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así dice, ¿no? ¿Sí o no? Aquí dice clarito el poder del Jaime, el poder de Teresita, el poder de Luchito, de Josecito. Así dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, de Dios para salvación. Eso es, mis hermanos. Tenemos que andar en rectitud. Usted está chueco, usted está chueca. Trate de enderezar. Confíe en el Señor y luche para enderezarse, para enderezarse, para enderezarse, para enderezarse. Y veremos la gloria de Dios. Aquí dice, por perseverar. Perseverando, decía. Perseveremos. Luchemos. Seamos valientes. El reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Por los valientes, quiere decir. Por los luchadores. Al débil. No es, pastor, ya no voy, no vale. No. Luchemos. Ya vemos que la obra es del Espíritu Santo, ya vemos que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que debemos predicar el Evangelio y que es de Él la cuestión. Yo hago lo mío, Él hace el resto. Yo predico y Él convence. El que convence es el Espíritu Santo. Yo obedezco al Espíritu Santo. Usted obedece al Espíritu Santo. Es que, pastor, ya le he hablado a mi hijo y no hay nada. Ya le he hablado a mi esposo, a mi madre, a mi padre y no hay nada. Primero, persevere. Después, confíe en Él. Amén. Vamos a orar. Mi Dios y mi Señor, Padre de los cielos, Padre eterno, queremos darte gracias, Papito Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Tú nos amaste primero, Señor. Nos enseñaste a amarte. Enséñanos y síguenos enseñando a amarte, a considerarte, Señor, mi Dios. Papito Santo, queremos hacerlo bien delante de ti. Luchamos todos los días. Esta iglesia, yo creo que cada uno de los hermanos lucha cada día, Señor, para hacerlo bien, para hacerlo lo que tú nos mandas. Y a veces flaqueamos, fallamos, tenemos nuestras propias concupiscencias, nuestros propios pensamientos. Pero creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Ayúdanos. Que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y nos llene del Espíritu Santo y podamos predicar el Evangelio, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Ahora, mi Dios, queremos obedecer tu bendita palabra cuando dice que recordemos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que fue morir por nuestros pecados, morir por el perdón de nuestros pecados también, Señor. Queremos celebrar este sacramento que es que nos va a edificar. Ayúdanos y bendícenos. Usted, mi hermano, mi hermana, que puede participar en la cena del Señor, hágalo dignamente. Y dignamente quiere decir que usted póngase a cuentas con Dios. Él lo va a escuchar, Él lo va a perdonar. Y confíe en el Señor. Piense en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Fue padeciendo, hizo sacrificio, fue su cuerpo quebrado, molido y su sangre derramada. Y eso fue por usted y por mí, por amor, para cubrir nuestros pecados. Él se llevó todos los pecados,
de toda la humanidad, de todos los tiempos, en la cruz, y nos dio salvación y nos redimió. Eso es lo que usted debe meditar ahora. Tiene 2 minutitos para ponerse a cuentas con el Señor.